¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Emma, a este podcast de la Asociación Adulto Feliz. Yo estoy Gracias muy, por venir. yo estoy muy feliz de estar acá y vamos a hablar un poquito. Yo te voy a preguntar algunas cositas sobre ti, sobre, sobre tu pasión por el adulto mayor. Quizá vamos a tener una conversación que no hemos tenido exactamente nunca, pero aprovechamos este espacio para tenerla. Así que, bueno, no sé, por ejemplo, podemos empezar. Yo siempre he visto que a ti te ha apasionado el tema del adulto mayor. De hecho, recuerdo que tenías como hasta una devoción por esto, por acompañar por ejemplo, a mi abuela, a la mamá de mi papá. Ahora lo veo hasta con la mamá, hasta con la mamá de tu ex, que bueno, ya no hablas con él ni nada, pero igual amas a su mamá y así, ¿no? Y constantemente estás como que bien involucrada y vas a visitarlos y todo, y los acompañas, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace esto? Porque si fuera nada más que nace de una sensación de deber, no sería tan sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, ¿de dónde nace esa pasión, ese cariño tan genuino que tienes hacia el adulto mayor? Bueno, en primer lugar, gracias por estar acá, Matías. Gracias por haber venido. ¿De dónde? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con mi abuela. O sea, mi mamá, mi papá, como tú bien sabes, es alemán, ¿no? Vino al Perú de Berlín. Mi mamá es hija de chinos, ¿no? Mi abuelo es chino, mi abuela Ujú. también. Y yo, bueno, somos cuatro hermanos, yo soy la tercera. Pero yo desde chica me encantaba agarrar los domingos a las 10 de la mañana el ómnibus número 76 o el micro que va a San Juan y me iba a San Isidro, a las Camelias, donde vivía mi abuela, que yo le decía Omi, porque Omi es abuela en alemán, y ella vivía con cuatro hermanas, con hermanas solteras. Entonces yo esperaba con ansias el día domingo para treparme al ómnibus y ir a estar con ellas todo el día. Y, y siempre estaban trabajando, porque la tía Amelia, bueno, la tía Celinda, la tía Elsa, mi Omi, siempre estaban ocupados. Pero me encantaba verlos ocupados y les gustaba mucho la música criolla, tocaban valses, cantaban. Entonces yo sentía como un calorcito, como una cosa que un ambiente que me acogía de mucho amor. O sea, era recíproco, era el amor que yo sentía de ellas para mí, que era un amor profundo, y el amor que yo sentía hacia ellas. Yo creo que parte de ahí, de bien, 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 bien chica, de ahí. Mm. Qué loco cómo los más mínimos detalles eh, pueden hacer felices a una persona eh, que es adulta mayor y que quizás está pasando por un momento de soledad, ¿no? Sí, pero esa compañía que ellas me daban a mí y que yo le daba a ellas, me hacían sentirme muy, muy, muy grata. Yo salía los domingos en la tarde cuando me regresaba a mi casa, salía con el corazón pleno, porque sentía que que había pasado unas horas muy lindas. Y sí recuerdo, yo no sé por qué habrá sido, pero sí recuerdo que después con el transcurso de los años, bueno, siempre me gustaba ir a las casas de reposo. Si había una persona mayor, me quedaba conversando con esa persona. Pero sí me acuerdo que cuando mis amigas, ya cuando era yo más grande, cuando mis amigas viajaban y yo viajaba con ellas, ponte a algún lugar, ellas podían ir a visitar museos y yo me averiguaba dónde quedaban las casas de reposo y me iba, o los centros de día Qué en otros gracioso. países. Y me metía ahí, o sea, y me encantaba, sentía mucho, mucho, tenía como un calorcito, sentía mucho placer. Qué bonito. Sí, sí. Bueno, yo de toda la vida recuerdo la creación de tu asociación, ¿no? Era algo que sí o sí creo que
tenías que hacer, ¿no? Por esta pasión tan grande que tienes hacia los adultos mayores y bueno, he sido testigo de tu esfuerzo, de tus desveladas, de cómo a veces también pones la asociación y tu compromiso por encima de todo, y eso es bonito porque es tu pasión, ¿no? Y es bonito ver cómo la llevas a cabo y con un equipo de gente que está tan comprometida como tú, ¿no? Sí, porque el equipo de gente es el que formamos es espectacular. Pero yo aprovecho para contarte, que no sé si te habré contado, que yo me acuerdo que, bueno, después de haber estado yo trabajando como coordinadora del adulto mayor en la Municipalidad de Miraflores, después de eso fue que decidí, junto con un grupo de personas que tú los conoces, abrir la asociación. Y yo me acuerdo que tenía como una lista de 30 diferentes nombres de qué nombre ponerle. Tu papá en ese entonces era embajador del Perú en México. Ajá. Y era pues adulto experimentado, senior, no sé cuántos. Yo me acuerdo que tu papá me llamó por teléfono de México para conversar y me preguntó qué estás haciendo. Y yo le dije, estoy pensando qué nombre se le puede poner a la asociación. Entonces me dijo, a ver, léemelo. Se lo leí, eran como 25 o 30 nombres y me dijo, no, la verdad que no me gusta ninguno. Pero Heidi, yo te voy a decir algo. Ya sé cómo debe llamarse. Debe llamarse adulto feliz. Porque ¿qué cosa es lo que los adultos mayores queremos? Ser felices. Los seres humanos queremos ser felices. Que se llame adulto feliz. La idea vino de tu papá. Increíble. Qué buena ¿no? esa, sí. Es un crack. Sí, es un crack. Sí, bueno, y sientes, también quería hablarte un poquito de cómo, de qué manera sientes, porque claro, tú has acompañado a personas, a adultas mayores hasta el final, ¿no? ¿De qué manera sientes cómo lo has afrontado tú? O sea, ¿cómo afrontas el tema o cómo sientes que contribuyes a la visión de alguien que se está acercando al final, a la muerte? Sí, ¿Cómo, bueno, eso es... cómo lo manejas? O sea, no, porque a mí, por ejemplo, no creo que te lo he dicho, pero me da terror la muerte. Me da terror. No me gusta pensar en eso, no me gusta... De chico lo pensaba un montón, pero ya no... Prefiero ni pensarlo, me da mucho miedo, me da terror. Pero el hecho de acompañar a alguien hasta el final, como que requiere, yo creo, también una fortaleza interna tuya, ¿no? Y quizás algún sostén hasta espiritual, ¿no? ¿Cómo lo has manejado eso? Bueno, para empezar, tú sabes que yo no me reconozco como una persona fuerte, ¿no? Para nada. Pero o sea, me reconozco como muy frágil claramente y muy lo eres y vulnerable. todos lo sabemos. Yo creo que parte con un diagnóstico, con conocer a la persona y tener un diagnóstico, una lectura, ¿no? De la vida que tiene esta persona mayor, X persona, ¿no? La abuela de, qué sé yo, o la persona mayor, que básicamente la parte que a mí me choca mucho es personas que han tenido una vida muy próspera, que han sido súper útiles a la sociedad, que han trabajado o que han sido buenos en la medida que han podido, buenos padres, buenos abuelos, pero que después los últimos años están en una soledad muy, muy fuerte y se sienten muy solos. Y yo creo que la parte más fuerte es cuando sienten que la vida que tienen no tiene ningún propósito. Y yo la verdad, la muerte no la veo como algo fatal, no lo veo así. Yo la muerte la veo como la liberación del cuerpo. Para mí la muerte es la liberación del cuerpo. Es simplemente otro estado al que uno pasa. Es como cuando un bebé va a nacer. Un bebé está primero en la barriga de la mamá y no ve, ¿no? Está metido en un ambiente de pura agua, no respira, pero y después el bebé, después de mucho dolor de la madre, de qué sé yo, el bebé nace y es el mismo bebé, es la misma alma, pero que tiene
los sentidos son diferentes, ¿no? Empieza a mirar, empieza a respirar. Entonces, para mí la muerte es pasar a otro estado, igual como el bebé pasó de la barriga de la mamá aquí, a este lugar, ¿no? Con estas dimensiones, tridimensional y con todos estos sentidos, pienso que de la misma forma se pasa a la muerte. O sea, yo siento que somos seres espirituales pasando por un proceso de ser en este momento seres humanos, pero somos seres espirituales. Sí te tengo que decir que le tengo mucho respeto al tema del dolor. Sí. Al tema del dolor, ¿no? Ese tema sí le tengo mucho respeto y mucho. Quisiera que la gente no sufra de dolores corporales antes de pasar al otro lado, ¿no? Pero es una sensación maravillosa tener la capacidad de hacer que la persona que está triste, que está realmente triste, pueda encontrar otra vez el encanto a la vida. O sea, yo me acuerdo que yo iba a estos retiros del Padre Larrañaga, donde los retiros se llamaban del encanto con Dios al encanto a la vida. Entonces, que las personas alimenten su espíritu, su relación con Dios, y eso hace que tengan un encanto a la vida. Eso me ha pasado mucho. Tener la suerte de poder hablarle a las personas o de hacerles sentir que la vida continúa, que nosotros partimos de la divinidad, partimos del amor, el Big Bang, ¿cómo se llama? Boom, cuando explosionó el universo. ¿Cómo se llama? Big Bang. Big Bang, cuando explosionó, era una explosión de amor. Bueno, pasamos por esta vida y pasamos hacia la otra parte, hacia el otro estatus, también como una explosión de amor. Yo lo veo como una explosión de amor. Wow, qué loco. La verdad nunca habíamos hablado de eso. Me parece súper interesante también escucharte porque tú eres una persona que siempre se ha sostenido mucho con lo espiritual, ¿no? O sea, yo te he visto leer la Biblia de chico, pero a su vez no eres una persona que es como no tienes una religión, sino que eres espiritual, ¿no? Te gusta Jesús, pero también te gustan otros maestros, qué sé yo, espirituales, sí. Hasta la meditación, todo eso. Sí. Entonces me parece muy interesante cómo has llegado a esa conclusión, ¿no? Incluso creo que en tus momentos más duros, difíciles, como tú me comentabas, ¿no? Cuando te pasó lo que te pasó el tema del secuestro, también tú te sostuviste mucho de eso, ¿no? De lo espiritual. Sí. Te imaginaste, digamos, que te limpiaba o te acompañaba Jesús, ¿no? Sí, sí. Eso fue, me acuerdo que era en el mes del Señor de los Milagros, porque había una radio a todo volumen y ahí se escuchaba que pasaba el Señor de los Milagros. Pero yo, en realidad, cuando eso sucedió, que yo estaba contigo, tú me estabas acompañando. Yo había ido, un viernes, yo había ido a la Embajada de la China y regresé a la casa porque tú eras muy chico, quizá no te acuerdas, pero todos los viernes íbamos a Blockbuster. Y escogíamos una película, tú escogías una película, porque tú eres el menor de todos mis hijos, eres 7 años menor que los mellizos, o sea, eras mi bebé. Entonces, para mí los viernes eran sagrados, porque iba contigo a Blockbuster, tú escogías la película, comprábamos canchita en Blockbuster, regresábamos a la casa y veíamos una película. Y entonces yo regresé de la Embajada de la China y fui contigo a Blockbuster a escoger una película y ahí fue que pasó lo que pasó. Y realmente mi angustia mayor era que yo no sabía qué había pasado contigo. Creo que tampoco te lo he dicho porque para qué, ¿no? Pero mi angustia mayor era que qué había pasado contigo, que dónde estabas tú, que qué había pasado contigo. Y estas personas me cuenteaban, pues, o sea, me decían cosas que no eran verdad acerca de ti. Y yo pensaba mucho
qué va a pasar con mis hijos, porque pensaba en mis 4 hijos, qué va a pasar con mis hijos, porque ellos me amenazaban mucho con el tema de mis hijos. Pero yo me acuerdo que lo que hice fue, para mí las figuras, así como para ti el teatro es importante, la música es importante, yo veo todo en forma visual. Para mí las cosas visuales son importantes. Por eso que siempre me han encantado los cuadros, ¿no? Ujú. Entonces yo me acuerdo que yo me imaginaba que yo agarraba esta azafate de plata de Camuso, que teníamos una azafate grande, y ponía 4 rosas. Una rosa era Renato, la otra rosa Nicolás, la otra rosa era Sebastián, la otra rosa eras tú, porque yo no tenía nada que hacer, yo no podía hacer nada, si ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que yo entregaba este azafate, lo levantaba, lo levantaba, lo levantaba, y se lo entregaba a Dios, y le decía a Dios, te entrego a mis hijos, tú, más que nadie, tú sabes qué hacer con ellos, te los entrego a ti para que tú los cubras en tu amor y para que tú los cuides. Y es un acto de abandono, porque es un acto de abandono total. Si yo no puedo hacer nada, Ujú. tengo 4 hijos a los que amo, que son los que más me importan en esta tierra, pero no sé nada de ellos, no tengo idea tú, no sé dónde estás tú, me están contando cosas desagradables. Entonces, espiritualmente se los entregué a Dios y eso fue como una liberación, porque es, Dios, yo no puedo hacer nada, no tengo nada que hacer, no puedo hacer nada, Ujú. pero te los entrego a ti. Eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho también el que, como yo había ido antes a retiros del padre Ignacio Larrañaga y había sido guía de los talleres de oración, ¿no? Tenía muchas oraciones de memoria. Y yo había leído un libro que se llama El peregrino ruso, que son los primeros místicos después de la vida de Jesús, los primeros místicos. Y entonces hablan mucho de la oración repetitiva, de la oración repetitiva. Y yo había aprendido de memoria, por ejemplo, la oración de abandono. Me la sabía de memoria. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas en mí, te doy gracias. Lo acepto todo, lo recibo todo, porque te amo a ti con toda mi alma y con todo mi corazón. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme a ti sin medida, porque tú eres mi amor y yo te amo. Algo así era la oración de este místico francés. Y habían oraciones que me ayudaban. Por suerte que había aprendido de memoria, porque obviamente uno está muy nervioso, pero la oración repetitiva, el Padre Nuestro, la oración repetitiva, abandono, me ayudó muchísimo, muchísimo. Mm. Otra cosa que me ayudó también es que nadie podría imaginarse. Yo estaba, Matías, metida, es como si hubiera estado metida en una burbuja de amor. Yo sentía puro amor, yo sentía una burbuja. Ese amor que me tenían mi Omi, mi abuela y mis tías abuelas los días domingos, ese amor era el que yo sentía ahí. Yo estaba inmersa en una burbuja de amor, de calidez, de una cosa increíble. Y lo que sí me acuerdo es que era la época del Señor de los Milagros y bueno, yo estaba pues con las cosas estas agarradas, ¿no? Y francamente en una forma muy incómoda porque no pude mover ni las manos ni los pies porque estaba en una posición muy incómoda, además con la ropa de la Embajada de la China, que tenía pues la ropa muy en el suelo. Pero me empezó a doler mucho, el cuerpo me dolía mucho, el cuerpo me dolía muchísimo, pero yo me acordaba de Jesús que decía, dame a mí tu dolor, dame a mí tus penas, dame a mí tus tristezas, yo me voy a ocupar de ellas, dámelas a mí. Entonces yo había tenido un peluquero que se llamaba Carlos, que su mamá había pertenecido al coro del Señor de los Milagros, era moreno él, y la madre era morena, y él me había traído un algodón, y él me decía que ese algodón lo pasan por el rostro del Señor de los Milagros. Entonces yo figurativamente, porque el cuerpo me dolía demasiado, me explotaba, agarraba el algodón y me lo pasaba así, y después yo veía el algodón y el algodón era pura sangre del dolor que yo tenía. Y yo veía la cara de Jesús, del Señor de los Milagros, y yo pasaba el algodón por el rostro de Jesús, porque Jesús me decía, dámelo a mí, es mi tema, no es tu tema, es mi tema, dámelo a mí. Yo se lo daba
yo veía el algodón y lo tenía blanco, brilloso, blanco. Y así yo me pasaba el algodón y se lo volvía a dar a Jesús. Créeme que te estoy diciendo la verdad. Se me iba completamente el dolor en el cuerpo, Wow. completamente. El dolor en el cerebro que sentía que se me estallaba, se me iba porque se lo entregaba a Jesús, pero se lo entregaba simbólicamente. O sea, Ujú. pasándome el algodón y dándoselo. Y sí me acuerdo, no sé si te estoy hablando mucho. No, es increíble todo lo que me cuentas. O sea, de hecho pienso en cómo en la soledad más absoluta, en la desesperanza total, ¿no? Encontraste simplemente con tu imaginación, ¿no? Visualizabas todas estas cosas y podías cambiar hasta tus estados físicos, ¿no? O sea, Total, es una realidad. y eso me parece espectacular, ¿no? Y me parece que yo creo que a partir de ahí también tú le das la importancia a la espiritualidad tan fuerte, ¿no? Y lo ves Sí, como una realidad. Em, y veo que es algo que compartes bastante con las personas que, que están viviendo una soledad fuerte, ¿no? Algunos adultos mayores. Como esa convicción de cómo la espiritualidad de alguna forma puede ayudar a combatir esta sensación de desesperanza, ¿no? exactamente. Pero tú también sabes que, bueno, por ese motivo es que para mí fue como dentro de toda esta tragedia una gracia porque sentí esto. Pero también tú sabes que yo he pasado por otros momentos así bastante frágiles, ¿no? Bastante Ujú, frágiles. Tan frágil que tú lo sabes, cuando vivía en las Camelias yo ya, no sé, ujú, me sentía muy triste, pero porque tenía aridez, ujú, ujú, sufría mucha aridez, tenía mucha aridez. Como la misma Madre Teresa de Calcuta, los santos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, todos ellos han sufrido aridez, todos ellos han pasado por depresiones, han sufrido arideces. Entonces, ujú, por eso es que yo pienso que los seres humanos somos vulnerables, ¿no? Y hay que tratarlos como un cristal, ¿no? Con mucho cuidado, porque somos seres frágiles y vulnerables, ¿no? Y tú me acompañaste, y para mí fue muy duro, te lo voy a decir, para mí fue terrible, ahí en esa época, cuando yo estaba hace algunos años, que yo me sentía tan triste, me sentía tan triste, y que quería desaparecer, quería desaparecer. Y tú sabes que esa es una realidad, que yo quería desaparecer hasta que se lo conté al doctor y el doctor los llamó a todos ustedes. Pero me acuerdo cuando tú me dijiste, salimos un domingo a tomar desayuno, ujú. porque tú eres una persona bien sensible también. Y tú me dijiste, mami, quiero decirte que ya no voy a poder vivir más contigo, porque no puedo verte, me dijiste, no puedo verte los ojos, porque estás demasiado triste y eso me está afectando mucho. ¿Te acuerdas? Y me dijiste, ya te tengo que decir que no puedo seguir viviendo contigo, porque me afecta mucho, porque yo estaba muy triste. No tenía, me olvidé de ese alimento de Dios, me olvidé, yo no sé, aridez total. Casi me muero cuando me lo dijiste. Me sentía que la vida se me iba. Creo que eso fue fortísimo. Creo que Sí, sí, nunca te lo dije, pero ¡pah! me Su lo has madre. dicho, me lo has comentado, me lo has comentado, pero de alguna manera eso te llevó a salir de ese lugar. O sea, Sí, yo siento. porque fue como un cachetadón que me diste. Recetado emocional. Fue un cachetadón emocional. O sea, Cachetado como emocional. decirle, mamá, ya no te puedo ver, punto, listo, chao. Ya, pero claro, la situación era muy compleja, pero la cosa es que yo como lo veo es que una persona que tiene tanto amor para dar como tú, ¿no? Y tanto potencial para ser tan inmensamente feliz como lo eres, ¿no? El downside, digamos, la parte oscura de eso es que también hay un gran potencial para, para lo otro, ¿no? El otro lado, ¿no? Para el sentirse
muy solo, deprimido y todo eso. Entonces es como que eres una persona muy sensible, ¿no? Creo que eso es ser una persona sensible. Y de alguna manera esa sensibilidad que tú tienes es lo que yo siento que es el motor de esta asociación. O sea, realmente, yo siento que esa sensibilidad es algo que... Porque tú eres el motor de la asociación. Entonces, esa sensibilidad es lo que a ti te motiva justamente a compartir y a luchar realmente por este tema de la soledad no deseada que tanto mencionan, ¿no? En los adultos mayores. Y esta convicción tan fuerte que tienes de que tienen que tener una vejez digna, que tienen que tener, y nosotros con mis hermanos siempre decimos, no has hecho tantas cosas que ahí te están esperando en las puertas del cielo para recibirte todos esos adultos mayores, ¿no? Pero lo decimos de broma, evidentemente, ¿no? Yo no Pero sabía que eso decían de broma ustedes. sí, sí, sí. Pero es increíble, de verdad, es increíble. Pero todos tenemos, Matías, yo creo que es el yin y el yang, o sea, la noche y el día, o sea, todito los seres humanos tenemos Sí. la parte oscura y la Sí, parte, totalmente, totalmente. Solo que no todos algunos, tenemos la parte sí, gris, la sí, parte claro, negra, claro. la parte triste, la parte oscura. Y yo creo que pasar por momentos difíciles o tristes en la vida son también, tienen algo de alquimia, ¿no? Tienen algo de alquimia. O sea, Como un efecto transformador un también. efecto transformador. Yo creo que tiene un efecto transformador. O sea, pasar por momentos complicados tiene un efecto transformador. Pero he vivido tanto la alegría de las personas cuando de pronto, cuando los señores o las señoras mayores, que no tienen nada que ver con dinero. No estoy negando que el dinero es importante, por favor, pero la alegría de la persona cuando de pronto tiene esta chispa de, de- esa chispa de emoción, ¿no? De esta emoción de, por ejemplo, aquí nuestro amigo Gabriel que tiene a su bebita, esta sensación de ternura, la tenemos todos, pero a veces se pierde, se deja, como si no existiera, pero ahí está, ahí está. Ujú. Y a mí, yo lo que más quisiera, nunca me voy a olvidar de este, una vez yo leí un libro que hace muchos años, lo leí en alemán y después en castellano, el libro tibetano de la vida y la muerte. Ese libro me marcó, el libro tibetano de la vida y la muerte. Me acuerdo que había un señor, que tú sabes quién es, que estaba muy viejito, y que tenía sus manos así, ¿no? Metiditas en la cama, ¿no? No movía, ya estaba con su cuerpo como contraído. Y yo había leído en ese libro que había que poner música que esta persona se pueda acordar de la música. Entonces yo me acuerdo que llevé una radio y un cassette de música clásica, porque este es un señor alemán que como buen alemán tocaba muy bien música, instrumentos. Entonces llevé una radio con un cassette de música clásica y después me fui y después la enfermera me llamó y me dijo, señora, no sabe lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Este señor había abierto así sus manitos y se había puesto a tocar piano. Imagina, tenía sus Increíble. manitos así, escuchó esta música clásica y puso sus manitos así y empezó. Por eso es que yo te digo a ti, ¿yo qué te digo yo? Tú que eres actor, tú que eres músico, yo siempre te digo, Matías, tú vas a ser un adulto mayor feliz. ¿Por qué? Porque vas a tener alrededor tuyo la música y el arte y la música. Mm. Siempre te digo eso. La Sí, gente que no desarrolla algo artístico, yo creo que muchas veces la pasa un poco más difícil. más difícil. Sí, sí, sí. Bueno, sí puede ser. Ojalá sea así. Y bueno, mamita, te adoro y gracias por invitarme a este podcast. Me encanta todo lo que haces.
Y gracias. Gracias, amor. Gracias por venir y gracias por la entrevista. Te quiero mucho.